Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que haya sido un despertar lleno de excelentes cosas positivas en nuestra mente, en nuestro corazón. Que nuestro primer sentimiento y pensamiento haya sido para nuestro Creador, agradeciéndole poder estar nuevamente acá. Entonces vamos a iniciar con nuestra lectura bíblica. Hoy nos corresponde Juan 5 y para ello vamos a disponer primero que todo nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente. Señor, Padre eterno y hermoso, gracias Dios por este nuevo día. Gracias porque nos das los sentidos, nos das la vista, nos das el oído, nos das el poder respirar, Señor, el vivir en este nuevo día, Señor. Gracias por tenernos en un hogar rodeado de personas que nos aman, de tu palabra, poder entrar a ella, Señor, sin ningún reparo, en cada momento que querramos, Señor. Gracias por esa libertad de poderte buscar, Señor. Señor, y te entrego este momento que estés tú disponiendo nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo, Señor. Todos nuestros sentidos estar atentos para lo que tú nos vas a enseñar, nos vas a hablar hoy, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que harás a través de la lectura de este capítulo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy nos corresponde entonces Juan 5 y inicia con la historia del paralítico de Betesda. Entonces dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida,
así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues si recibís glorias los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Este capítulo es bastante fuerte, o sea, el Señor es contundente en, en mostrar la naturaleza del ser humano, en la incredulidad de su corazón, en la dureza del corazón. Eh, Nos dice que realmente nuestro corazón, nuestro deseo de creer se basa en gloria de hombres, se basa aún en el hecho de seguir leyes y estatutos de hombres y no las de Dios. Y nos muestra la forma de cómo conocer a Dios. Él incluso nos dice que ninguno de nosotros hemos podido ver directamente, palpar la presencia de Dios, del Padre, se refiere al Padre, y que si nosotros realmente nos conociéramos a Jesús, a su Hijo, reconociéramos y viéramos sus obras,
conoceríamos al Padre. Eh, entonces, eh, nos muestra la autoridad del Hijo, que es muy, muy importante. El Señor Jesús vino a hacer obras de Dios, fue mandado por su Padre. Y la forma de conocer al Padre es por medio del Hijo. E incluso hay algo que desde que empezamos a leer Juan siempre, siempre nos ha recalcado: la forma de tener esa vida eterna, ese nacimiento espiritual y cómo se obtiene esa vida eterna. Y realmente en Juan 5:24, él dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, una condición, y cree al que me envió, dos condiciones, tiene vida eterna. Y es en presente, tiene vida eterna. Entonces, mira esas dos condiciones tan importantes, y es lo que nos ha venido repitiendo una y otra vez a través de la lectura de estos 5 capítulos, que debemos primero escuchar la palabra de Dios, debemos creer al Padre, y en ese momento que tengamos estas dos condiciones, tenemos vida eterna. ¿Y cuál es la consecuencia? Y no vendrá a condenación. Habla de una condenación, pero una condenación eterna. Acordémonos que Él nos está hablando mucho de lo que es el nacimiento espiritual y tener esa vida espiritual eterna al lado de Dios. Entonces dice: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, de esa muerte espiritual, a la vida eterna. Entonces el Señor vino a traer esas buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación espiritual, de esa salvación espiritual, de la obtención de la vida eterna. Y desde que comenzó su ministerio ha recalcado la forma de poderlo hacer: escuchando su palabra, creyendo al que le envió, al Padre. Y en el capítulo de ayer nos decía que con la samaritana, ¿lo recuerdan? ¿Cuál fue el proceso de la samaritana? Él conoce, y aquí vuelve y nos dice: conoce los corazones del hombre, conoce lo que hay en el corazón, en la voluntad. Entonces con la samaritana el proceso fue, le hizo reconocer a ella quién era ella. Y ella reconoció que había tenido muchos maridos, o sea, realmente era una mujer infiel. Y afuera de eso no eran maridos de ella. Reconoció su pecado, lo confesó ante Jesús. Y una vez que lo confesó, se dio cuenta que él la conocía y que no era un hombre, era Dios, era el enviado de Dios, y que ha venido a reconocerla, a darle esa agua de vida. Y en ese momento creyó en él y fue salva, pudo tener esa vida eterna. Y no se quedó quieta, sino que fue y lo compartió con otros. Hoy el Señor nos muestra nuevamente esa naturaleza del ser humano y nos da esas condiciones: oír su palabra y creer en el que le envió. Y tenemos, no tendremos, tenemos vida eterna. Es algo que desde ya aquellas personas, aquellos hombres que toman esa decisión, desde ya tienen vida eterna, son hechos hijos de Dios. Esa es la forma. Y el paralítico de Bethesda es una historia muy hermosa, porque mira el deseo de muchas personas que quieren ser sanas y han esperado y han buscado la forma. Y Dios lo sabe, Jesús lo sabía, y simplemente por escuchar el paralítico, por escuchar a Jesús y por tener fe en lo que Él le dijo y obedecerle, que fue: levántate, toma tu lecho y anda, Él fue sano. Y esto es algo también que nos ha enseñado esta lectura, que la obediencia, el Señor espera nuestra obediencia, y por nuestra obediencia el Señor saca las mejores cosas nuestras. En las bodas de Cana sacó el mejor vino. Aquí el paralítico caminó, fue sano, por escucharlo y por obedecerlo. Bonitos, bonitos verbos, ¿no? Escuchar, obedecer. Es muy lindo. Son acciones,
son que debemos tomar en el libre albedrío, reflexionar si ya lo hicimos, reflexionar si realmente creemos en Dios, creemos al Padre y tendremos vida eterna, inmediatamente lo hagamos, en este presente. Te invito a que lo pienses, lo reflexiones, y si lo hiciste perfecto, qué dicha, nos veremos en la eternidad al lado del Señor. Y si no, el Señor está esperando, Él te conoce, simplemente está esperando que tú tomes las acciones respectivas. El Hijo de Dios, con toda la autoridad, vino a salvarnos y nos está mostrando el camino. Les deseo un excelente día, lleno de bendiciones. Nos veremos otro día. Chao.